Una de las ideas que me llamaron la atención en un primer momento de la filosofía india y de la filosofía del yoga fue la idea de la mente como objeto de percepción. Por mis estudios de filosofía estaba familiarizada con una idea de la mente como sujeto, con la identificación de un yo con los contenidos mentales. De hecho, en la tradición de la filosofía europea, el término meditación siempre se ha entendido como el diálogo, un diálogo íntimo del alma consigo misma, al modo de un soliloquio, como si uno pensase en voz alta. Esto desde Platón, desde los filósofos estoicos, las meditaciones de Marco Aurelio, pero también las meditaciones kafkianas, las meditaciones, por supuesto, cartesianas. La idea de meditación fue siempre asociada a un diálogo, es decir, siempre permanecía en el ámbito de lo discursivo. Y cuando me acerco a la filosofía india en un primer momento, encuentro esta concepción general, porque además es casi un común denominador de todas las filosofías indias, la idea de que la mente es un instrumento, de que la mente es un objeto, y la meditación es un medio para discernir la mente de la conciencia. Hay diversos niveles, diversos grados, cada filósofo los va a clasificar de modos diversos, y el nivel más elevado es justamente donde la dimensión discursiva se ha perdido. Y me encuentro pues, con textos como las Upanishads, por ejemplo, la Kena Upanishad, que abre diciendo: ¿quién impulsa la mente a caer sobre los objetos? Y en textos más canónicos del yoga, como son los Yoga Sutra, la idea de que la mente no se puede gobernar a sí misma porque es un objeto de percepción. Y esta diferencia, este modo de indagar en uno mismo, encuentro que es también un común denominador de todos los medios de autoconocimiento, no solo de India y no solo del yoga, porque a fin de cuentas el yoga es un medio más manifestado en múltiples técnicas, porque hay muchos modelos de yoga diversos, pero es un medio más de autoconocimiento. Y la humanidad en general ha ido compartiendo a través de las culturas, a través de las épocas, ha ido compartiendo muchos medios diferentes de autoconocimiento, y todos tienen como piedra angular la investigación, la autoinvestigación. Y esto implica tomar distancia con la mente y nunca tomarla inmediatamente como sinónimo del sí mismo, o como sinónimo del yo, o como un objeto con el que identificarse. Y esto me lleva a la idea del ejercicio, de las ascesis, de la práctica, porque esta autoinvestigación tiene que ver con la práctica. Y recupero una idea de Peter Sloterdijk en una obra que se titula Debes cambiar tu vida. Plantea que la diferencia no está entre los creyentes y los no creyentes, sino que la diferencia reside entre los practicantes y los no practicantes. Y esta diferencia no es una diferencia entre practicantes de esto, por ejemplo de yoga, y no practicantes de yoga, sino en general los practicantes son aquellos que se han dado un propósito, se han dado un sentido de autoinvestigación. Para ello escogerán diferentes medios, diferentes técnicas o muchas de ellas, pero en general lo que les une es el propósito y es el ideal de autoinvestigación. Y la diferencia está entre quienes le dan este sentido a su existencia y quienes no lo hacen y no se lo cuestionan y dan por hecho el mundo y no buscan esa autoinvestigación. Entonces la antigua división entre creyentes, no creyentes, quienes se adhieren a ciertas ideas, quienes no se adhieren, ha caducado, y ahora más que nunca, cuando desde Occidente se están demandando prácticas para cultivar la calidad de la vida interior, ahora más que nunca se ve que esa división entre practicantes y no practicantes está vigente y está tomando fuerza. Dentro de estas prácticas que se demandan, pues el yoga ha calado con fuerza, sobre todo a partir del siglo XX, pero es un medio más. En el ámbito del yoga, ahora mismo hay un debate perpetuo en torno al esencialismo, ¿no?
Cada tradición, bueno, cada escuela o cada estilo apela a una tradición pura de yoga, cuando en realidad no ha habido ninguna tradición pura, sino que ha habido muchas tradiciones que se han influido entre sí, porque hay numerosos modelos de yoga. La India ha creado numerosos modelos, ha manifestado el yoga de diversas maneras, lo ha entendido de diversas maneras, aunque la mayor parte de estos modelos tuviesen este propósito de autoinvestigación, ¿no? Y todos estos medios y todas estas prácticas que se han venido integrando tienen también que adaptarse a una época histórica. Todos los medios de autoconocimiento, cuando son llevados a la práctica, cuando son encarnados, lo hacen en un tiempo histórico, aunque su meta esté más allá de la historia. Lo hacen en unas circunstancias concretas. Por lo tanto, nunca puede tampoco apelarse a un esencialismo del medio o de la técnica, porque ésta tiene que desarrollarse y tiene que evolucionar y tiene que adaptarse al medio de la persona que lo encarna. Entonces me parece que el esencialismo no debe estar ni en una tradición concreta, ni en un medio concreto, sino en el ideal. Es ahí donde me parece que el esencialismo más serio tiene que ser exigido. Insisto, no en este medio o en el otro, no en el yoga, no entre el yoga y otras prácticas, no dentro de un estilo de yoga, cuál es lo más puro. Sí, tengamos en cuenta el yoga que se está practicando actualmente, que tiene el asana como componente fundamental de la práctica, es el resultado de una reforma que se llevó a cabo en el siglo XX por parte de yogis indios. Y esto muchos lo toman como algo peyorativo, y no lo es. Tenían que adaptar una serie de técnicas de menor o mayor antigüedad, yo no voy a entrar ahí, pero las tenían que adaptar para traerlas a una cultura muy distinta como era Occidente. Y esto no implica que sea menos efectivo el yoga que practica. Insisto, los medios de autoconocimiento se encarnan en un tiempo histórico, ¿no? Y cuando se apela, basándose en estos estilos de yoga, a una tradición pura, pues se desconoce, ¿no?, que estos estilos de yoga se reformaron, los más importantes, en el siglo XX y que finalmente el esencialismo, insisto, vuelvo a la cuestión, no debe estar en si el yoga que practico tiene tanto tiempo de antigüedad o no, sino si es efectivo para mi día a día, si respeta el ideal, el propósito del autoconocimiento y finalmente no hay que confundir la meta con el mapa, ¿no?, ni el medio con la finalidad, ¿no? Cuando hacemos esto perdemos la perspectiva. Por ejemplo, el manual canónico del yoga, que son los Yoga Sutra, es un texto, se lo sitúa entre el siglo II, el siglo V de nuestra era. Es el texto que se estudia en todas las escuelas de yoga, no importa el estilo o la senda concreta, es el común denominador del yoga a nivel global y presenta una arquitectura de la mente, un modelo muy básico. Entre los muchos que han existido, no es el único, el de Patanjali, pero se ha convertido a partir del siglo XIX, sobre todo de la mano de un Swami vedántico, que es Swami Vivekananda, se ha convertido como en el manual canónico, en la fuente de autoridad, de estilos y sendas muy diversas. Y presenta una arquitectura de la mente muy básica, fruto también del sincretismo, porque esta obra, cuyo autor es Patanjali, del que poco sabemos, esta obra está influida por el budismo, por el Sankhya, ¿no? Y la arquitectura que nos presenta, aun siendo básica, me parece que profundizar en ella es muy necesario en un primer momento como mapa, como guía a seguir, ¿no? Este mapa comienza calificando o concibiendo los estados mentales con una metáfora marítima, ¿no? Le llama Vritti, Patanjali. Vritti son los remolinos de una marea circular. Nuestros estados mentales son reflejados así, con una metáfora marítima. Y estos Vrittis, cuya inercia es siempre estar en constante movimiento, como las olas del mar, llevan adherida una carga emotiva que se llama klesha, que es como una espuma que siempre va adherida. Y todos nuestros estados mentales llevan esa carga emotiva, en mayor o menor medida. Dado que Patanjali define el yoga
como la cesación de los estados mentales, dice, bueno, no vas a poder detener los estados mentales a menos que no detengas antes la carga emotiva que los acompaña. Porque cuanta mayor carga emotiva tenga un estado mental, más enraizado va a estar y más difícilmente vas a detenerlo. Puedes hacer ciertos ejercicios meditativos que van a tener un buen efecto a corto plazo, pero si no incides en último término en esa carga emotiva, la mente va a recuperar esa tendencia y los britis van a volver a rodar, ¿no? A dar círculos, a dar vueltas. Pero Patanjali va a continuar esta arquitectura y va a decir, bueno, pero es que no es suficiente con incidir en los klesha. Además, hay que incidir en el subconsciente. Y define, o bueno, caracteriza unas huellas del subconsciente, son huellas de memoria, que cada experiencia deja en nosotros, que son huellas residuales que se llaman sanskaras, que es un término que atraviesa como piedra nuclear todas las filosofías indias. Y estos sanskaras, o huellas de memoria, son moldes de comportamiento y de pensamiento. Y cada experiencia va dejando estas huellas que no podemos percibir porque son subconscientes, y estas huellas a su vez van a determinar nuestras reacciones, nuestros miedos, nuestras atracciones, nuestras habilidades, nuestros traumas. Es decir, son moldes de comportamiento y no las podemos percibir. Entonces Patanjali dice, bueno, el yoga tiene como objetivo detener los estados mentales. Ahora bien, si no desciendes a la parte subconsciente de la mente, esos estados mentales van a volver otra vez a retomar su inercia, porque la tierra que los sustenta está activa. Entonces, ¿de qué se va a encargar el yoga de Patanjali? Lo que Patanjali propone es que el yogi, a través de la práctica, que es un término muy importante en los Yoga Sutra, abhyasa, a través de la práctica tiene que generar unos sanskaras o huellas de memoria, unas impresiones subliminales, tiene que generar unas impresiones que contrarresten las que ya tienen. Y eso se hace a base de repetición constante, dándole memoria. Y esta práctica, insisto, puede implicar ejercicios corporales, puede implicar respiración, puede implicar meditación, es darle una rutina a través de un ritual, con un propósito claro, que es instalar unos sanskaras de cesación. Es decir, dar al ser una base psíquica de serenidad, que en un momento dado pueda gestionar los estados mentales deteniéndolos. Entonces hay que incidir en lo que no percibimos. Por eso esto explica, por ejemplo, el hecho de que uno pueda practicar ciertos ejercicios de meditación y el efecto post-meditativo a corto plazo es muy efectivo y enseguida nos ha calmado la meditación. Pero a los 15-20 minutos volvemos. Y todo lo que traíamos antes de comenzar el ejercicio vuelve con fuerza. ¿Por qué? Porque se ha incidido en los britis, en los estados mentales, pero no se ha llegado a la parte que lo sustenta, que son las raíces. Entonces, a través de la práctica se va llegando a las raíces y se generan estos sanskaras de cesación que contrarrestan las huellas de memoria que teníamos. ¿Y qué sucede? Y esto es una parte muy interesante, que cuando uno ha generado ya estas impresiones subliminales, después de un tiempo de práctica, estas impresiones subliminales son como emisarios, son como delegamos en ellos. Y el esfuerzo personal del practicante decrece. Porque lo que dice Patanjali es, bueno, todos en alguna medida tenemos instalados estos sanskaras de cesación, pero a través de la práctica de yoga no generamos cualquier sanskara de cesación, generamos unos muy concretos, que solo se generan a través de la práctica. Y cuando estos se han instalado, el esfuerzo que tenemos que poner en la práctica, en la vida, en el ideal del autoconocimiento, se reduce. Por tanto, a veces esta dualidad o este debate que hay en muchos círculos de yoga entre si es el esfuerzo lo que da, digamos, el estado yógico de serenidad mental, o si uno tiene que delegar más en la gracia, o si es la espontaneidad y no la disciplina, yo creo que tampoco es un debate provechoso. O sea, hay un primer momento en que hay que trabajar y hay que disciplinarse y tiene que haber cierto esfuerzo. Esto lo explicaba Patanjali en su método, pues diciendo hay que crear estos sanskaras y esto se crea por repetición, lo cual conlleva un esfuerzo. Pero es que también la espontaneidad se consigue a través de un esfuerzo. O sea, uno llega a la agilidad de la intuición y de la comprensión intuitiva a través de un esfuerzo. Es
Después ese esfuerzo ya no es necesario, va decreciendo de forma natural y uno llega a ese estado de fluidez. Es muy complejo partir de ahí y no es lo más común cuando, bueno, lo puedo decir por mi propia práctica, pero también por quienes me rodean, ¿no? Cuando uno tiene este ideal del autoconocimiento marcado de forma muy seria, es difícil empezar por la fluidez. Esa es la meta, pero va a llegar de forma natural, ¿no? Entonces creo que hay un primer momento de esfuerzo y luego hay el segundo momento, que es el de soltar y el de fluir. Pero ya hay una base instalada que nos aporta claridad. Insisto simplemente en que el modelo de Patanjali es un modelo básico al que se le puede ir añadiendo muchos otros elementos más complejos. Hay muchos más modelos de yoga en India y no necesariamente es el más importante, ¿no? Pero creo que es suficiente y creo que es bastante claro como para iniciarnos o acercarnos al mundo del yoga, ¿no? La idea de que uno tiene que incidir sobre el subconsciente si quiere finalmente incidir sobre los estados mentales, y que este acercamiento al subconsciente no se hace a través de las palabras y no se hace a través de lo discursivo, aunque en un momento dado también se va a incorporar este elemento. Pero no hay que confundir, y en esto insisto mucho, el viaje con el mapa. Una cosa es la meta y otra el medio. Recupero una pregunta del poeta francés René Daumal. Él se preguntaba si se puede usar el mapa no solo para guiar, sino para provocar el viaje. Con esto se quería preguntar si se pueden usar las palabras para sobrepasar el lenguaje, si uno puede usar el discurso para sobrepasar lo discursivo. Y a priori parece difícil que a través del intelecto, de las palabras, lo discursivo, uno alcance dimensiones del ser que están más allá, ¿no?, de lo decible. En realidad esto es un eterno dilema entre pensadores que han siempre intentado, ¿no?, decir, contar lo inefable, ¿no?, alcanzar o captar una esencia con las palabras, y normalmente esos intentos no han salido como se esperaba, ¿no? Reflejaban más bien esa necesidad o esa esperanza que el hecho en sí, ¿no?, de poder lograrlo. Foucault, en unos estudios sobre la parresía, que me gustan especialmente, la parresía era una práctica en la antigua Grecia, quiere decir la verdad, ¿no? Y me voy a centrar sobre todo en la parresía en el ambiente de la filosofía grecorromana, en la filosofía helenística. En la filosofía estoica, por ejemplo, dice Foucault, el maestro es el que habla y ejerce la parresía, porque la parresía es una verdad de aquel que no solo dice, sino que es lo que dice. Hay un decir que se corresponde con un hacer, y además es una verdad que no tiene en cuenta necesariamente las consecuencias, que tiene el coraje de decir lo que debe ser dicho, en este caso a un discípulo, a pesar de que pues, el discípulo tal vez no le siente bien o no sea algo agradable de oír. Entonces, el maestro estoico tiene el deber de ejercer la parresía, y el papel del discípulo es callarse. Esto en el ambiente de la filosofía grecorromana, pero en el ambiente de la espiritualidad cristiana los roles se van a invertir, y es el discípulo el que tiene la obligación de confesarse y de hablar y de ejercer la parresía, porque se trata de una confesión sincera, y el maestro es el que ejerce la escucha. Y esto me parece muy interesante porque son dos fases del aprendizaje, ¿eh? Una en la que el discípulo tiene que mantener el silencio, en la que se entiende que estar dispuesto a aprender es estar dispuesto a escuchar, y otra fase en la que el discípulo retoma la palabra, ejerce la parresía que ha aprendido del maestro, que la ha visto, que ha tenido la experiencia de esa parresía ejercida sobre su persona. Ahora es él quien la ejerce y el maestro escucha. Y me parecen dos fases que deben ser combinadas, ¿no? Y me parece que lo más conveniente
a nivel personal, es comenzar por el silencio. Es decir, que el discípulo comienza aprendiendo a ejercer el silencio, mientras que es el maestro el que ejerce la parresía, y más tarde llegará el momento en que el alumno retome la palabra. Y esto me lleva, por ejemplo, a la Bhagavad Gita, que es un texto que tengo casi de cabecera, que he leído muchas veces, y donde Krishna imparte una enseñanza que para mí es parresíaca al guerrero Arjuna. Y es curioso porque Arjuna, que en el primer capítulo, donde Krishna apenas habla, va a ser casi un monólogo de Arjuna, en el primer capítulo no deja de hablar, cuando comienza a recibir la enseñanza a partir del capítulo 2, prácticamente se calla a lo largo de toda la Bhagavad Gita. Habla en determinadas ocasiones, pero está abierto a la escucha. Y quien más habla con diferencia en toda la Gita es Krishna, ¿no? Y normalmente lo que leemos o lo que disfrutamos de esta obra, que tiene 18 capítulos, es pues la enseñanza de Krishna, el momento en que a partir del capítulo 2 Krishna comienza a explicarle a Arjuna por qué debe pelear, ¿no? Pero el capítulo que yo tengo de referencia justamente es el primero, y es con diferencia el que más he leído. Es un capítulo introductorio en el que el narrador nos sitúa en el escenario, hay una batalla entre dos bandos. Arjuna le pide a Krishna, que es su consejero y el que conduce el carro, ¿no?, el auriga, que lo lleve al centro de la batalla para que contemple el escenario. Y una vez allí, Arjuna contempla que en el bando enemigo están sus antiguos maestros, están parientes, están gente querida, pero es que en el suyo propio también. Entonces contempla que va a ser una batalla de gente que se quiere entre sí, de gente que ha tenido vínculos muy fuertes. Y en ese momento, en el verso 27 de la Bhagavad Gita, comienza el monólogo de Arjuna, en el que le dice a Krishna: no puedo pelear. En un primer momento describe las consecuencias físicas, ¿no?, de la situación en la que se encuentra. Le tiembla el cuerpo, la mente le va fallando, pero hay mucho más en ese monólogo. Ese monólogo es una piedra preciosa. Además de una descripción, Arjuna empieza a explicarle con razones muy bien elaboradas, con una argumentación casi irrefutable. Empieza a explicarle a Krishna por qué no debe pelear, por qué no es justo que pelee. Y si uno lee todo ese monólogo en el que Arjuna termina diciendo: tira el arco, las flechas, y dice: bueno, yo prefiero que me maten, me voy a dejar matar. Así termina. Y si uno lee hasta ahí y cierra la Bhagavad Gita como si no continuase, como si eso fuese toda la Gita, uno termina con la sensación de que Krishna tiene toda la razón, de que, bueno, con una gran compasión por él, con un sentimiento trágico de que la vida es injusta y pues ha hecho lo correcto, que es rendirse, y además, como digo, tiene todas las razones de su parte, y así terminaría la Gita, como una imposibilidad de diálogo. Hay un monólogo donde una persona se rinde, lo justifica, se acabó, ¿no? Un monólogo, lógico, trágico, breve, como muchos que tenemos en la literatura europea. Y a lo mejor el problema de Arjuna es que lo único que tiene son razones. Es cierto, tiene la miel, pero la colmena está dormida, ¿no? Tiene la flor, pero el árbol es estéril, porque tiene todos los argumentos, pero esos argumentos solo lo llevan a la parálisis de ánimo, lo llevan a un estado de desesperación totalmente estéril, y finalmente no le sirve de nada tener todas esas razones. Entonces, leyendo muchas veces el primer capítulo, me he dado cuenta, o he intentado asimilar, que uno puede tener razón, justificarlo con la mejor argumentación y retórica posible, y aún así estar equivocado. Porque ese es el momento en el que uno abre el libro y continúa leyendo. Y ve que en el segundo capítulo
hay una apertura por parte de Arjuna. Ligera, pero la hay, y es determinante. Y es el momento en que le dice a Krishna, bueno, es que no puedo más, soy tu discípulo, por favor enséñame. ¿No? Y es ahí donde Krishna ve una puerta abierta para empezar la enseñanza. Es una apertura a la escucha, y vuelvo a la idea de que el discípulo tiene que empezar por el silencio, y al menos esto ha sido una experiencia por mi parte de primera persona, ¿no? De que es mejor que uno empiece escuchando, si encuentra a un guía, a una persona adecuada, más aventajada en el camino, es mejor no introducir todos los contenidos mentales confusos que normalmente traemos y practicar el silencio. Y ahí comienza la enseñanza de Krishna, y Arjuna va experimentando fases diversas, de apertura, de confianza, finalmente de asombro, finalmente de comprensión intuitiva. Llegamos al capítulo 18, las últimas palabras de Krishna, perdón, de Arjuna, son Nashtomoha smritir labda. El engaño, la ilusión se ha desvanecido, he recuperado la memoria. Entonces, del primer capítulo, donde empieza una elaboración retórica exquisita, totalmente estéril, como digo, a estas últimas palabras, ¿no? Arjuna entra en un aprendizaje de comprensión intuitiva que es muy superior a la razón, ¿no? Entonces, esto para decir que el mapa a veces impide el viaje, y que el mapa que en un momento trae Arjuna, el mapa mental, el mapa intelectual, el mapa conceptual, finalmente lo que sirven es para paralizarlo, en vez de para ayudarlo a avanzar, ¿no? Y que cuando aparta el mapa y está abierto a la escucha de Krishna, a la enseñanza de Krishna, es cuando el viaje comienza. Y el viaje de la Bhagavad Gita, tal y como yo lo concibo, es un viaje contra el olvido. A veces la razón, para ser cierta, necesita de ese olvido de la intuición. Y la Gita es un intento contra ese olvido y un intento de recuperar la memoria de la comprensión intuitiva, que es lúcida, pero no siempre es racional. Y finalmente, cuando el propósito es el autoconocimiento, muchas veces hay que saber combinar, ¿no?, estas dos partes, lo intelectual, lo intuitivo. Hay que saber jugar, ¿no?, con estas dos dimensiones, porque las dos son necesarias, obviamente, ¿no? A veces, sobre todo en el mundo académico, en el mundo universitario, el abuso de las palabras ha hecho que nos olvidemos del poder que tienen, porque se las usa tanto, son tan protagonistas, tienen tanto peso que se las despoja del poder, paradójicamente, ¿no? Y no es que ya no tengan poder, es que nos hemos olvidado de que pueden tenerlo, y eso me parece aún más grave. Me está viniendo ahora una anécdota que leí en un libro sobre la tradición de enseñanza en India, de un autor francés, ¿no?, que no recuerdo, pero se contaba esta anécdota sobre el poder de las palabras, y es además muy gráfica. Y está un rey, ¿no?, en la corte y su asesor. Y el asesor, además, era un sabio que en su tiempo libre meditaba y recitaba mantras. Y los mantras de este hombre tenían una eficacia. Y el rey lo veía, que cuando rezaba y hacía su plegaria, había unas consecuencias, ¿no? Entonces él quería este poder, el rey, y le pidió, por favor, que le compartiese estas palabras. Y el asesor le dijo: yo te puedo contar los mantras, te puedo decir cómo son las frases, pero en ti no van a surtir este efecto. Y el rey, como todos los buenos reyes, pues insistía y no veía esto, ¿no? Entonces el asesor decidió mostrárselo como un ejemplo y llamó al guardia. Y le dijo al guardia: arresta inmediatamente al rey. Naturalmente el guardia no se movió. Entonces el rey, ofendido, reinvirtió la orden y le dijo: no, arresta ahora mismo a mi asesor. Y el guardia lo prendió enseguida. Y el asesor aprovechó para decir: ¿ves la diferencia entre palabras de poder y palabras que no tienen poder, ¿no? Pues en el ámbito espiritual esta diferencia es todavía más amplia y más evidente, ¿no? Cuando alguien dice desde la experiencia y dice desde lo que es y transmite un sentido que va más allá de la palabra en sí,
Y cuando alguien, sobre todo en el ámbito intelectual, trabaja tanto con las palabras que le ha despojado de ese poder y de esa esencia, ¿no? Las palabras terminan por ser cáscaras y el mapa termina por impedir el viaje. Pues cuando pienso en la filosofía de la mente, sobre todo en la occidental, me acuerdo de una carta que leí una vez de Nietzsche, no sé a quién se la dirigía. Ella estaba enfermo, o estaba sintiéndose enfermo, y decía algo así como que algo embestía contra su alma y el cuerpo entero le crujía. Y esto sí que me acuerdo textual, creo, decía: nunca sé dónde estoy efectivamente enfermo, si lo estoy como máquina o como maquinista. Y esta idea me parece muy interesante, sobre todo por los debates que está habiendo ahora en la filosofía occidental, por el curso que ha tomado la concepción del ser humano, de la mente, y ya no hay esta dualidad máquina-maquinista. Hoy se diría que esto es una coquetería romántica, ¿no? Lo cierto es que el maquinista ha pasado a formar parte de la máquina, ¿no? Porque estamos en un momento donde impera el neuroreduccionismo, ¿no? Y donde finalmente el yo, el maquinista, se ha ido identificando con el sistema cerebral, ¿no? Se le concede muy poco espacio y muy poca autoridad a la experiencia interior, a la experiencia subjetiva. Es justamente el aspecto de la conciencia que las disciplinas científicas no logran explicar, y en consecuencia, en las últimas décadas, las propuestas más célebres, más debatidas, siempre apostaban por considerar esta experiencia subjetiva de la conciencia o una función inútil de la vida cognitiva, que no servía para gran cosa, o bien se decía que se le había dado una importancia exagerada y que los sistemas cognitivos no conscientes eran más importantes, o bien que simplemente era un rasgo de la vida mental, esta conciencia, e incluso se llega a decir que es totalmente prescindible en un momento dado, ¿no? Y esto, insisto, me parece que es el resultado de una incapacidad de explicarla, y además que este carácter subjetivo pone en cuestión, pues, y abre la puerta a una dimensión en la que parece que la ciencia no tiene competencia. Y me refiero al ámbito de la interioridad y de la experiencia subjetiva. Tenemos, por una parte, una serie de estudios, un auge tremendo hacia las investigaciones sobre inteligencia artificial, lo cual pues está muy bien, y por otra, una gran demanda de medios para mejorar la calidad de la vida interior. Es decir, por un lado, se está poniendo, desde la cara más analítica o científica, se está poniendo el énfasis en lo tecnológico, en el algoritmo, en estudiar, digamos, el entramado cerebral desde una perspectiva de tercera persona, lo cual es necesario. Pero por otro lado, hay una experiencia de primera persona que está siendo totalmente obviada y totalmente ignorada. Y como siempre habrá grandes justificaciones para ello, porque siempre hay justificaciones para no tener en cuenta la dimensión de la experiencia. Pero las demandas sociales hacia prácticas como el yoga ponen de manifiesto que necesitamos trabajar sobre nuestra conciencia natural tanto como investigar la inteligencia artificial, y que no es sustituible ninguna de las dos perspectivas, la primera y la tercera. ¿Por qué? Porque sus campos de acción son distintos. Y en el ámbito de mi trabajo personal, de mi dimensión interior, de mi vida subjetiva, en el ámbito de mi crecimiento, desde este punto de vista, una perspectiva de tercera persona no tiene competencia. Sin embargo, en el ámbito del estudio de la tecnología, de la comunicación, de la medicina, necesitamos medios y herramientas de tercera persona. Insisto, estas dos perspectivas deberían convivir y no pisarse, ¿no? Las unas a las otras, ¿no? Y finalmente, esta dualidad entre máquina y maquinista no se resuelve reduciendo el maquinista a la máquina.
Es muy interesante observar también el estado en el que está la psiquiatría, ¿no? Yo acudo mucho a los artículos más recientes sobre filosofía de la psiquiatría o de los psiquiatras mismos, los modelos que usan para clasificar las enfermedades, porque nos da una idea de cómo se está entendiendo al ser humano, cómo se lo está concibiendo, cómo se entiende la mente, y normalmente hay una identificación completa, ¿no? Hay un modelo de clasificar los trastornos mentales que tiene todo que ver con identificar un trastorno mental con una serie de disfunción cerebral, bioquímica, etc. Sin embargo, la relación entre la mente y el cerebro, el famoso problema cuerpo-mente, no está resuelta ni mucho menos. Y la relación, evidentemente, hay una correlación, pero la relación no se sabe si se da en términos causales, ¿no? Y en último término, la experiencia subjetiva de la enfermedad es importantísima y se está obviando. ¿En qué sentido digo esto? El hecho de que, primero, no se puede relacionar de forma causal un déficit de serotonina con una depresión, por poner un ejemplo. Pero aunque se pudiera hacer, saber que el déficit de serotonina o de determinados neurotransmisores causa un fenómeno como la depresión, nos diría algo sobre la depresión, sobre la dimensión personal y la vivencia personal de la depresión. O sea, querer abordar el problema solo desde un ámbito es como, yo lo veo así, ¿no? Es como querer explicar por qué alguien se tira de un cuarto piso apelando a la ley de la gravedad. O sea, claro que la ley de la gravedad influye, pero ese es un nivel de interpretación. Vas a tener que llegar mucho más lejos para tratar realmente un trastorno. Viktor Frankl, que es el creador, es un psiquiatra alemán, fue un psiquiatra alemán, estuvo en los campos de concentración como recluso y creó un sistema que se llama la logoterapia. Y lo que más me interesa de este sistema y de la teoría de Viktor Frankl es lo que él llama la dimensión no ética o espiritual de la salud. Cómo hay una dimensión que es la más netamente humana, la que nos hace humanos, una dimensión de la salud que siempre puede mantenerse, incluso en una situación de enfermedad física, de enfermedad psíquica. Hay una dimensión que es la dimensión espiritual en la que la salud puede y debe ser restaurada. Y es más, va a decir Viktor Frankl, si no nos ocupamos de esa dimensión, las otras nunca van a estar totalmente sanas y no podemos hablar de salud. Y ahora que se está hablando tanto de que la salud no solo es lo físico y lo psíquico, sino también las condiciones del medio y del entorno, por ejemplo, Viktor Frankl decía, viendo a los reclusos, ¿no?, en el campo de concentración, una de las conclusiones que sacó es precisamente que aquellas personas caían, decía él, caían rendidos, no solo por las condiciones físicas y psíquicas que evidentemente contribuían, ¿no?, a esa rendición, sino en el momento en el que perdían su punto de apoyo espiritual. En el momento en que no eran capaces de darle un sentido a lo que les ocurría es cuando caían, ¿no? Entonces, Viktor Frankl desarrolló la logoterapia para tratar esta dimensión no ética, que tiene que ver con el sentido que le damos a nuestra existencia, y me parece que esa dimensión ha sido totalmente obviada, y sobre todo en un ámbito donde no se tiene en cuenta prácticamente ni la vivencia del paciente, o si se lo hace es casi como una concesión, ¿no? Que no forma parte de la investigación de la enfermedad en sí. Entonces, a partir de ahí, simplemente añadir que considero que el papel de las escuelas de yoga en un mundo que se dedica sobre todo a los medios externos, a la investigación externa, a la investigación del algoritmo y obvia la dimensión subjetiva, el papel de las escuelas de yoga es determinante. Determinante para restaurar la dimensión no ética de la salud, la dimensión espiritual, para enseñarnos también a movernos, a vivir desde un anclaje y desde un ámbito global y una perspectiva global que nos permita incluir y no reducir, porque al final del día, cuando tiramos de reduccionismos, no solo no nos conocemos a nosotros mismos, sino que nos frustramos realmente, porque abordamos la vida siempre desde una cara del prisma, ¿no? El papel de las escuelas de yoga como sedes de conocimiento, de autoconocimiento, de silencio, de escucha, donde el tiempo adquiere otra dimensión, salimos de esta aceleración, de este tempo social, que es una ritmología que va siempre
a un ritmo frenético, ¿no? Ese espacio donde el tiempo se vive de otra manera. Y cuando digo el tiempo digo muchas cosas. Por ejemplo, digo el deseo, que tiene una relación con el tiempo tremenda, ¿no? Porque un deseo poco lúcido es la viva imagen de la impaciencia, pero el tiempo tiene que ver con la pérdida, con la muerte, con muchas cosas, ¿no? Con cómo gestionamos nuestro día a día. Entonces, ese enseñarnos a temporalizar nos enseña a relacionarnos con los demás, nos enseña, digamos, a vivir y a posicionarnos desde el ámbito del ser y a incluir, y a no caer en reduccionismos, finalmente. Creo que este rol es potencial, porque no todas las escuelas de yoga lo ofrecen, pero como institución, al menos en mi caso, tengo muchas esperanzas en que es desde estas sedes, desde donde precisamente el mapa puede provocar el viaje y desde donde la máquina adquiere el rol que le pertenece en el interior del maquinista. Yo estuve realizando la estancia, me presenté inicialmente con un proyecto de traducción de un texto de Shivaísmo de Kashmir, que se llama las Spandakarika, las estrofas de la vibración. Y en la estancia durante un mes pues, me permitió, ¿no?, en la residencia poder traducirlo, conocer también a artistas, a gente del mundo de la escritura, de la literatura. Me ha parecido una gran experiencia y desde luego recomiendo e invito, ¿no?, a que las instituciones, los ayuntamientos, las diputaciones pues, sigan apoyando este proyecto. Me parece que tienen que existir pues, más residencias que sean un lugar de encuentro y de comunión para los escritores, los filósofos. Y finalmente pues, pude hacer la traducción en un ambiente además a nivel de naturaleza estupendo, muy propicio para el sánscrito y la meditación. Así que bueno, estoy muy agradecida a Shou Shere.